Bueno, y también la actualidad manda, además de la jornada previa a esa noche mágica, a las cabalgatas de esta tarde, ya los Reyes Magos recibiendo esas últimas cartas y esta jornada, como decimos, muy mágica y de ilusión, pues como decimos, la actualidad pura y dura, estamos muy pendientes de lo que está pasando en los centros sanitarios, en los hospitales, ese repunte, vamos a decir, ese pico que estamos viviendo de gripe A, de COVID, otros también virus respiratorios, bronquiolitis, bueno, pues una situación que ya se están tomando medidas. Varias comunidades autónomas ya desde hoy mismo imponen el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios. Es el caso de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de la región de Murcia, de Aragón. Se van a ir sumando más, aunque sí que les informamos que desde el Ministerio de Sanidad, que luego escucharemos, porque luego vamos a escuchar, porque tenemos ya a la invitada esperando, luego escucharemos a Mónica García, la ministra de Sanidad, precisamente emplazando a una reunión para un poquito unificar, vamos a decir, ¿no? Términos, medidas, una reunión que tendrá lugar el lunes 8 de enero, porque las competencias en cuanto a estos temas corren a cargo de las comunidades autónomas, pero desde el Ministerio de Sanidad pues pueden recomendar y pueden un poquito unificar, vamos a decir, protocolos y actuaciones. Ya son varias comunidades autónomas. Aquí en Euskadi parece que no hay ese pico, no tenemos ese colapso que hay en otras comunidades autónomas, pero para contarnos todos los detalles, pues qué mejor que una auténtica, bueno, experta y sobre todo que está ahí al pie del cañón y que está viendo la situación que estamos viviendo, la doctora Ana Santorcuato. Ella es médica de urgencias en el Hospital de Gurutzeta, de Cruces, y también es delegada del Sindicato Médico de Euskadi. Ana, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Urte Berrión, buenas tardes. Urte Berrión, Ana, un placer verte y escucharte, como decimos, en este inicio de año que nos está dando guerra. Bueno, ya lo arrastramos desde hace semanas, Ana, porque se junta, bueno, esa epidemia, ¿no?, de gripe, que es algo que la gente ahora parece que se sorprende, pero la gripe ha estado siempre aquí, sobre todo ahora, bueno, pues con el frío, no podemos ventilar tanto, siempre ha estado ahí, pero bueno, parece que ahora está afectando muy mucho. Luego el COVID que sigue entre nosotros, y luego otro tipo de virus o problemas respiratorios. Ana, se junta todo y hay comunidades autónomas que ya están actuando y ya son obligatorias las mascarillas en centros sanitarios. Aquí en Euskadi parece que la situación, entre comillas, no es tan grave por ahora. Ana. Sí, como muy bien has dicho tú, se ha juntado una situación con el frío en estas fechas que ya se nos había olvidado. La epidemia de gripe y de otros virus, como tú decías, las bronquiolitis, bueno, el virus respiratorio sincitial, gripe y virus respiratorio sincitial son viejos conocidos que quienes nos dedicamos al mundo sanitario siempre hemos tenido presentes en estas épocas. Lo que pasa que quizá la memoria con la pandemia de la COVID pues se nos ha trastocado y todas las olas que vivimos de COVID pues nos hicieron olvidar estas epidemias, estas situaciones epidemiológicas que son estacionales, conocidas y que siempre han generado en estas fechas unos momentos críticos. ¿Qué pasa este año de diferente? Que sobre todo el repunte ha sido de gripe y ha sido en fechas un poco más previas a las que ocurrían en otros años, que se solía dar el pico máximo pasadas ya las Navidades. Cuando se da el pico máximo, cuando empiezan las Navidades, ¿qué ocurre en estas fechas? Que hay mucho más contacto social y que a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre las medidas de protección, pues lo que queremos es juntarnos. Y es inevitable que digamos que estos factores hagan subir la incidencia y lo que estamos viendo, como tú también apuntabas, es que por los datos de vigilancia epidemiológica que se hacen a nivel estatal y a nivel de nuestra comunidad, estamos viendo la diferente afectación, los diferentes picos que hay por zonas. Has mencionado que hay 3 comunidades autónomas que ya han impuesto la obligatoriedad de uso de mascarilla en centros sanitarios, y es que esas 3 comunidades tienen un pico que dobla
a la incidencia que tenemos en nuestra comunidad. Por decirlo así en cifras más concretas, la incidencia se mide por casos registrados, hablando de atención primaria, casos registrados por cada 100.000 habitantes. En nuestra comunidad, en la semana, porque se mide la semana anterior, claro, la última semana de diciembre eran 555 casos por 100.000 habitantes, y estas otras 3 comunidades, Cataluña, Valencia y Murcia, tienen entre 850 y 1.200 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, que prácticamente superan ampliamente nuestra incidencia y la doblan. Esto no quiere decir que aquí nos debamos relajar. Hay otro indicador muy importante, que es el de la infección respiratoria grave, que son aquellas que requieren ingreso, que ocurre sobre todo entre pacientes vulnerables que tienen enfermedades crónicas o por edad, bien menores de 1 año o mayores de 65 años. Entonces, las infecciones, la tasa de infecciones respiratorias graves que requiere ingreso ha subido en nuestra comunidad a 29, cuando normalmente son cifras inferiores a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que también a nivel hospitalario pues hay una necesidad de atención a situaciones graves. Con este panorama o con esta foto pues tenemos además unas fechas especiales a la hora digamos, de la respuesta, ¿no?, a esta situación. Ana, otro también vamos a decir, de las dudas, ¿no?, que surgen también entre la población que ahora mismo, ¿no?, en general, que nos está viendo, Ana, y que me imagino que se estaréis encontrando, ¿no?, los médicos, doctores y doctoras, en este caso Hospital de Cruces, pero médicos de atención primaria, médicos de familia, es el que hay veces que no sabemos diferenciar lo que es una gripe A, un resfriado. No puede ser COVID, nos hacemos pruebas, es la mejor manera, ¿no?, también de detectar, ¿no?, si tenemos COVID o no, pero ahora también estamos muchas veces con esa duda, porque los síntomas pueden ser similares, hay diferencias, pero claro, mucha gente igual acude, ¿no?, a su médico de cabecera y dice, bueno, no sé si tengo COVID, si tengo gripe A, que es otra variante, si tengo un resfriado común, pero porque me da un poco más la lata. Claro, es que esto también es un panorama que a veces que hace que la gente, que no queremos, pero colapse quizá urgencias o las consultas de los médicos, Ana, por una gripe simple, ¿no? Bueno, pues muy bien has apuntado tú, ¿no?, la incertidumbre o las dudas que tiene la población. Pues ante esto yo tengo una receta que creo que nos vale en general para todo en la vida, que es sentido común. Entonces, hay patologías que son muy molestas, pero no son graves. Claro, todo el mundo o ha sufrido o conoce casos de, he tenido una gripe que me ha tenido 5 días en cama, pero esa gripe tú sabes que son 3 días en cama y que se superan con ciertas medidas, hidratación, medicamentos para control de síntomas. Y por ejemplo, luego hay otros momentos en que esos síntomas no se pueden controlar. Por ejemplo, una fiebre alta que no responde a medicamentos que bajan la fiebre. Pues hay unos síntomas de alarma que sí te tienen que hacer consultar. Pero cuando esos síntomas de alarma no se presentan y simplemente lo que te mueve es la duda de qué tendré, qué no tendré, si no hay unos síntomas de alarma, los síntomas son molestos y los toleramos, pues yo lo que creo que es lo más conveniente es hacer una autoprotección y protección del resto de las personas con las que convives o con las que te vas a juntar. Es decir, si eres una persona que no tienes factores de riesgo, ni por edad, ni porque no tienes enfermedades crónicas ni de base, pues lo que tienes que hacer son unas medidas fundamentales y pensar que si tus síntomas son molestos y los puedes controlar de alguna manera. Entonces, lo que tienes que hacer sobre todo es proteger al resto. Si tienes algún síntoma, pues cuando vayas a ir a un sitio público y tienes tos y mocos, pues no andar tosiendo libremente por todos los sitios, ponerte mascarilla, hacer una higiene de manos estricta y sobre todo, pues igual intentar evitar reuniones en sitios cerrados, no ventilados.
Y luego, las personas que son vulnerables son aquellas personas que debemos, que es una cuestión de responsabilidad colectiva el protegerlas y ellas mismas también se tienen que proteger. Entonces, siempre hay que ser más vigilante con cuando eres una persona vulnerable y se ve que en las personas vulnerables cuando consultan, cuando tienen síntomas, cuando tienen una infección respiratoria, generalmente la tasa de ingreso puede llegar a ser del 40%, es decir, son personas que efectivamente se ponen más graves y requieren de una atención hospitalaria, es decir, que no lo pueden pasar en casa. Y todo el resto sabemos y conocemos que hemos tenido muchos catarros, que en principio el conocer si es gripe o COVID para una persona no vulnerable tampoco es relevante. Lo relevante es la protección, las medidas de prevención y el proteger a las personas vulnerables. Eso es lo más importante, porque son el ir a consultar por una duda. Yo creo que tenemos ya mucha información y tenemos muchos sitios donde buscar esa información, ¿no? Y yo lo que creo, lo fundamental es eso, tener claro que hay síntomas molestos y síntomas graves y que hay unas personas, pacientes más vulnerables porque tienen ciertos tramos de edad o enfermedades crónicas. Y luego está, Ana, también esas recomendaciones que siempre decimos, ¿no?, que continúan, pero ya no solamente por la aparición, ¿no?, de la COVID-19, sino también con la gripe que, bueno, pues, que lleva entre nosotros, pues, bueno, pues fíjate, desde antes de estar nosotros aquí, Ana, y que, bueno, pues incluso vosotros ya estáis, os está conociendo, dado a conocer, porque parece que después de Reyes, ¿no?, seguimos con esos contactos sociales, pues quizá, bueno, para evitar sustos, son recomendaciones muy sencillas: lavarse las manos, como siempre, ventilar los espacios, hacerse test, el tema de la vacunación, o sea, es un decálogo de recomendaciones, Ana, que siempre han estado ahí, porque el lavado de manos frecuente también es algo de higiene, es algo bueno, evitar tocarse los ojos, la nariz, eso es algo que parece como básico, pero que casi se nos había olvidado. Bueno, yo creo que siempre cuando el momento en que llegaron estas medidas que se impusieron socialmente, pues estaba en un contexto de incertidumbre, de preocupación, de miedo quizá en algunos casos, pero yo lo que pensaba, esto ya es a nivel particular, decía, si son medidas muy sencillas, si las pensamos son medidas muy sencillas, que son muy beneficiosas, que está garantizado que son efectivas si se hacen bien. ¿Qué ocurre? Que hay contextos en los que es muy difícil hacer estas medidas fáciles bien. Esos contextos son el ocio y el encuentros familiares en lugares reducidos donde lo que buscamos es el contacto social, ¿no? Donde más difícil es controlar estas medidas es cuando queremos disfrutar, pasárnoslo bien, que ahí siempre nos molestan mucho que nos pongan trabas y que nos pongan medidas. Es mucho más fácil el cumplirlas cuando estamos en ambientes, digamos, más controlados, como puede ser el ambiente sanitario, donde ya vas preocupada por tu salud. Por ejemplo, cuando pasó el tema de la COVID, en el ambiente educativo, por ejemplo, a mí me parece un ejemplo a seguir, cómo en los centros educativos es un contexto en el que hablamos de formación, de disciplina, de dar normas, entonces era mucho más fácil también en esos ambientes que se cumplieran esas normas. Y siempre el ocio es el lugar más delicado. Además, el ocio cuando está a niveles de hostelería, donde bebemos, comemos, compartimos, quizá nos pasamos un vaso. Estas cuestiones, estas medidas que son tan sencillas si las pensamos, son muy difíciles de cumplir y entonces es muy normal, porque somos humanos y estamos en un periodo, estamos en una época en la que queremos disfrutar, es muy normal que se propaguen más los contagios. Luego, lo que has hablado de la vacunación, fundamental. Incluso los menores, Ana, porque los menores, los chiquis, son también transmisores de virus como la gripe, ¿no? Eso es. Y luego en los pequeños la bronquiolitis con el virus respiratorio sincitial siempre suele empezar
El pico clásicamente siempre es un poquito anterior a la gripe en el tiempo y según cómo vaya esa infección suele ser como un avance de cómo nos va a venir la gripe, ¿no? Entonces, generalmente suele ser así, ¿no? Y entonces, los pequeños también suelen, bueno, pues cuando son muy, muy pequeños, en edades muy infantiles, pues es difícil, ¿no? Dar unas normas de un control de, pues eso, ¿no? Todo va a la boca, todo se toca, todo se comparte. Y luego lo que yo quería comentar antes también es eso, que cuando van a edades un poco más mayores dentro de la infancia y la adolescencia, en el nivel educativo, yo creo que fue lo que se observó fue un muy buen resultado de medidas en los centros, ¿no? Y de muy buena respuesta, pues de tanto del trabajo del profesorado como de todo el alumnado, porque estás en ese contexto. Entonces, siempre es más fácil cumplir en esa situación. Ana, como comentábamos al principio, desde el Ministerio de Sanidad ya se ha anunciado que se va a reunir con las diferentes comunidades autónomas este lunes, 8 de enero, para unificar criterios ante este repunte, ¿no?, de gripe, de COVID, de otros virus respiratorios. Euskadi parece que no estamos, ¿no?, en ese nivel. Hay médicos de familia que sí están de acuerdo en otra vez volver al uso obligatorio de las mascarillas, centros sanitarios, hospitales. Ana, no sé si a título personal o un poquito en el entorno, ¿no?, en este caso el Hospital de Gurutzeta de Cruces, vuestro sentir, ¿qué opináis? A ver, el lunes, porque bueno, como decimos, las comunidades autónomas tienen la potestad, pero bueno, Sanidad recomienda y se hará esa reunión. ¿Vosotros a favor? ¿Hay que estudiar el caso, como comentabas antes, de cada comunidad autónoma? ¿Puede que volvamos a usar las mascarillas después de incluso, como decimos, de estos días de Reyes y demás, Ana? Bueno, lo primero es ver lo que te decía yo al principio de la foto, ¿no? Cómo está la foto del sistema sanitario, que puede soportar cada sistema sanitario y cuando el sistema ya está colapsado o a punto de colapsarse es cuando aparecen las normas, las obligaciones, porque yo a nivel personal lo que opino y lo que he comentado antes ya es que esta es una cuestión de responsabilidad individual y colectiva. Y como me decía el otro día una compañera, corresponsabilidad. Decía ella, yo estaba en la consulta y entraban personas tosiendo a la consulta sin mascarilla. Ella trabaja con mascarilla, es una cuestión personal, trabaja con mascarilla y lo comentábamos, si trabajamos con mascarilla es porque vemos pacientes, ahora puedo ver un paciente con una infección respiratoria y es que la siguiente persona que voy a atender quizás es una persona vulnerable. Que esa persona quizás se está protegiendo, pero yo no me estoy protegiendo suficiente, la persona anterior entra sin mascarilla, quiero decir. Aquí tenemos mucha información, hemos dicho que son medidas muy sencillas y deberíamos tener la suficiente madurez y sentido común, ¿verdad? Y sentido común, pero hay veces que cuando el sistema colapsa y se ve que la prevención, porque nos hemos olvidado, digamos, de esas medidas, no es tan general, pues hay que obligar o hay que, si la recomendación y la información solamente no es suficiente, pues entonces hay que pasar a otras medidas. ¿Qué pasa? No sé si esos picos en diferentes comunidades se podrán afrontar de diferente manera. Quizás con una recomendación más intensa se puede controlar, pero hay veces que cuando la recomendación no es suficiente, entiendo que tendrá que llegará. Entiendo que llegará, yo no soy quien, desde luego no soy quien lo tiene que decidir, pero entiendo que llegará la imposición si la recomendación no es suficiente. Pues Ana, esperemos que bueno, estos picos sean, como decimos, que pasa todos los años, ¿no? Bueno, pues se vaya todo un poquito relajando, que la gente que nos está viendo, además tenemos compañeros que nos están viendo con gripazo, que les mandamos un saludo, paciencia, reposo, beber mucha agua,
¿no? Y lo que siempre es pasarlo, tranquilidad y descanso, ¿no, Ana? Porque Sí, gripe yo sí. creo que, bueno, y lo que nos queda, lo hemos sufrido, lo hemos padecido, y bueno, pues tomárselo con paciencia, quizá paracetamol, bueno, los remedios siempre, ¿no? Mucho líquido, hidratación y reposo, porque si es una gripe, un catarro, un resfriado, bueno, pues irá pasando, ¿no? Yo sí, y por, bueno, pues puntos claves que tú has nombrado y por ir terminando. Eh, mm, eh, seamos responsables del uso de los recursos sanitarios. Ujú. Hay escasez de profesionales. Los profesionales que se enferman y que caen de baja o profesionales que tienen algún día libre en estas fechas no están pudiendo ser sustituidos por falta de profesionales. Hay una situación de tensión también por ese lado y por otro lado, seamos responsables a la hora de utilizar los recursos, los diferentes recursos y de diferenciar síntomas molestos de síntomas graves y de proteger a las personas vulnerables, porque es el mayor riesgo, corren el mayor riesgo en esta situación. Y luego eso, apelar a la vacunación, Ujú. que lo has comentado tú y yo no he hablado mucho del tema, pero fundamental. Pues Ana, la verdad es que ha sido un auténtico placer escucharte, el conocer e informar, ¿no? Ante esta, bueno, vamos, aluvión de noticias, ¿no? Que nos van llegando, ¿no? Comunidades autónomas, mascarilla, la gente, bueno, pues dice, madre mía, el virus, bueno, la gripe que ha habido siempre, la COVID que llevamos conviviendo con ella, bronquiolitis, otros virus respiratorios que también, bueno, como comentas, prudencia, tranquilidad, protección, vacunación, y bueno, pues si no tenemos ningún tipo de patología, no somos en ese, vamos a decir, población vulnerable, paciencia, hidratación y descanso, que son los remedios que siempre funcionan. Ana, muchísimas gracias, la verdad, por hacernos un huequito y que te traigan cosas bonitas los Reyes Magos. Eso esperamos, sí, estamos con ilusión. Es que ricasco, Susana. Un besito, gracias, que ricasco, Ana, de verdad, un besín. Agur, gracias.